Bienvenidos a un domingo con el padre Alex. De resurrección. Bueno, pues gracias por estar aquí, niños. Estamos haciendo una tarea de mi certificación. Sí se está grabando, ¿no? Ah, vale, perfecto. Entonces, es algo así, tampoco no tiene que ser lo más pro del mundo. Y de hecho, aunque yo lo esté grabando y aunque sea parte de una tarea y no quieren que les pregunte, o sea, más bien el tema es al revés, ¿no? Tú sueltito con toda la confianza que nos tenemos, porque todos aquí nos tenemos mucha confianza. Aunque tú no los conozcas a ellos, son como la otra parte de mi mundo que no conoces, pero que están al mismo nivel, son mi familia, ¿no? Y te lo digo porque tú conoces a mi otra parte de la familia. ¿No? Ella es amiga de mi mamá y además Adriana está trabajando con nosotros en Aleria, sobre todo desde antes. Ya llevaba un rato ayudándonos a vender producto, pero desde que me fui desde que me fui de México, más bien se ha estado encargando ella de todo lo que estamos haciendo con el seminario y tal, ¿no? Okay. Entonces, bueno, esto es un ejercicio, tarea de mi certificación de coaching ontológico, ¿vale? Entonces, ¿sabéis lo que es el coaching ontológico? No. Os lo cuento rápido, para que sepáis. Sí, más no, o menos. ontológico, ¿no? O ontológico, es que tenemos una ontóloga aquí, ¿no? Bueno, pues el tema con el diseño ontológico tiene que ver con mirar lo más esencial del ser humano. ¿Qué diríais que es lo más esencial del ser humano? Charlie. Venga, para que pienses. Pues ¿cómo se dice eso? ¿Cómo lo quieras decir? Su propia personalidad, ¿no? La Creo, personalidad. de cada uno. Vale, eso es lo más esencial del ser humano. Para mí sí. Desde vale. ¿Tú qué dirías, Ari? Su ser, su espíritu, su mente, su todo, ¿no? Su mente, bien. Sí, yo creo que igual su interior de la persona, sus valores. El hígado y el intestino. Ok. Sí, eso. Vale, bien. ¿Tú qué dirías, Adri? Pues también creo que la parte esencial de uno es pues tener congruencia, ¿no? En nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y ir actuando así a lo largo de tu vida, ¿no? De tu día a día. Vale. La ontología, bien, ¿eh? Todo lo que están diciendo está dentro de lo que engloba la descripción de lo que sería el ser desde el punto de vista ontológico, que es la mezcla de entre un cuerpo biológico, una serie de emociones que se viven de manera interna, pero en realidad tienen que ver con la relación que tengo con el mundo exterior, y luego también está el lenguaje. O sea, lo que nos distingue de los animales a nosotros sobre todo es nuestra capacidad para lenguajear. Que lenguajear significa el cómo le hemos ido poniendo ciertos sentidos a las cosas que observamos, y entonces en el consenso de que todos le llamamos de la misma manera, podemos empezar a relacionarnos en esa conversación, en ese lenguaje, poniéndole ese sentido a las cosas, y entonces con el lenguaje hacer dos cosas. La primera, describir lo que está ocurriendo, que esa es la idea que todavía se tiene de lo que es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Bueno, pues es un mecanismo de descripción de lo que ocurre. Pero la ontología se da cuenta de que no nada más es un proceso descriptivo el lenguaje, sino que además es un proceso de creación. Es un proceso de generar acciones diferentes. O sea, el lenguaje es generativo. ¿Por qué se dice que el lenguaje es generativo? Porque dependiendo de cómo tú te pones de acuerdo con otra persona, se abren posibilidades para hacer unas cosas u otras, ¿no? ¿Me puedes poner un ejemplo de esto? Así de cómo podría ser para ti el lenguaje generativo y no nada más descriptivo. Cuando te pones de acuerdo para hacer un proyecto, ¿no? O Claro. cuando hablas de planes o de emprender algo, Ajá. ¿no? De crear algo. Lo que sea, el Sí, desayuno o sea, que nos acabas de hacer. Claro. ¿No? Le has dicho a Adri, oye, ¿quieres una arepa? Sí. Y te has levantado y entonces has ido a hacerle la arepa y se la has puesto y tal. ¡Qué linda! Ya, mira. Entonces, no nada más estamos describiendo que tú te levantaste a hacerle una arepa a Adri, que eso sería como el ver desde el punto de vista descriptivo lo que ha ocurrido, sino que precisamente por el haber lenguajeado entre ustedes, se ha provocado una nueva acción que antes no era una posibilidad en el futuro. Ya. Se tuvieron que poner de acuerdo, ella te dijo que tú le hiciste una oferta, ella te dijo que sí la quería y entonces tú te levantaste e hiciste. Entonces el tema de la ontología tiene que ver con mirar a un nivel muy profundo y muy esencial qué pasa con el lenguaje que no nada más describe, sino que además nos lleva a hacer cosas. Entonces, ¿qué tanto cuidado estamos teniendo en cómo ordenamos nuestro lenguaje
que nos está llevando a hacer unas cosas, pero también nos está cerrando las puertas para hacer otras. Ya. Entonces, hay 5 actos del habla o acciones en el lenguaje que son las más básicas desde las que se mueve todo. Y hoy queremos ver 2. Primero las afirmaciones y después las declaraciones. Entonces, el tema de las declaraciones, o bueno, de las afirmaciones, es que efectivamente lo que más están haciendo es describir una realidad. Pero por otro lado, las declaraciones hablan más del tema del futuro. ¿Sí? Quieren, cuando yo declaro que voy a salir de casa para ir a trabajar al rato a Santa Fe, eso no se convierte en una afirmación hasta que yo no me fui a Santa Fe a hacerlo. Antes es solamente una declaración donde digo que estoy provocando en el futuro una acción. Entonces, por haberlo dicho, como que se está esperando que yo haga eso. Y todo eso es lo que lo convierte en una declaración, porque mira hacia el futuro. ¿Vale? Pero luego están los juicios, que es donde se pone súper interesante el tema. Porque la diferencia entre una declaración cualquiera, que nada más mira hacia el futuro, y un juicio, es que el juicio, además, mira primero al pasado, para entonces en el presente relacionarte con ese juicio y decidir qué hacer hacia el futuro, pero tomando en cuenta ese pasado. ¿Vale? Entonces, de alguna manera el juicio lo que hace es condicionar las posibilidades a futuro. ¿Sí? O sea, vamos a pensar, no sé, un tema de básquet, por ejemplo, ¿no? Baloncesto. Uy, no, pues mide 1,60, es un chico muy bajito para el básquet. Entonces, de esto que acabo de decir, ¿qué parte sería la afirmación y qué parte sería el juicio? Que muy bajito es el juicio, ¿no? ¿Que es muy bajito es el juicio? ¿Están todos de acuerdo? Sí, Sí. estás haciendo. ¿Y la afirmación cuál es? Pues el que está jugando básquet, Es profesional, ¿no? es un profesional del básquet, que juega básquet. Lo está mirando él. Dice, mira, por lo menos lo está observando. Okay. ¿No es al revés la afirmación? Tú A lo ver. ves bajito, estás diciendo, tú lo afirmas, es bajito, mide unos 68. Tú lo estás declarando bajito, Ah, ok. desde donde tú lo estás viendo. Ujú. Por eso es un juicio, Okay. que es lo que ha dicho Ari al principio, o sea, en eso sí estamos todos de acuerdo. Pero dentro de lo que yo dije ahorita, que fue, mira, pues este mide 1,60, es un chico bajito, para el básquet no la va a hacer. Ok. ¿Cuál sería la afirmación de lo que se ha dicho hasta ahí? Él no la va a hacer. Que es un chico Afirmaste. bajito para el básquet, ¿no? Esto que está pasando ahorita es exactamente el motivo por el cual es importante esta clase. Que no nos damos cuenta entre la diferencia de juicio y afirmación. Una afirmación, como les decía antes, es el consenso que hemos hecho entre varias personas que describe efectivamente la realidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a esta persona de 1,60 lo ponemos a jugar con enanos? ¿Sería pequeño o sería grande? Grande. Sería grande. Sería el grande, sería el que mete todos los ganchos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque dependiendo del contexto o del dominio en el que haces el juicio puede cambiar. O del conocimiento. Y en cambio, la afirmación no cambia. ¿A qué te refieres con el conocimiento? Pues porque sabes que para jugar básquetbol necesitas tener cierta medida, o sea, necesitas tener ciertas habilidades, ¿no? Entonces, de alguna forma, no es bueno para el básquet si está tan bajo, ¿no? Que no. Tiene menos posibilidades de tener éxito, Exacto. pero tiene posibilidades todavía incluso midiendo 1,60 de jugar básquet si el tío encesta más que todos los demás por lo que sea. Claro. Por la habilidad que pueda tener. Sí, Entonces, ¿te das cuenta de cómo estamos cerrando posibilidades para la persona haciendo el juicio de que tendría que irse a jugar a como las grandes ligas de cualquier país para que realmente se validara el juicio de que se le iba a complicar porque todos los demás están mucho más altos? Pero si les cambiamos el dominio al juicio y ponemos a este de 1,60 a jugar con enanos, la cosa cambia claro. y se convierte en el Jordan de la liga. ¿Sí o no? Sí. Entonces, la parte que es afirmación de lo que yo he dicho hasta ahora es la de que mide 1,60. Cuando yo digo, este mide 1,60, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy describiendo, estoy haciendo una afirmación que tiene que ver con un consenso previo que tenemos todos en base a ciertos sentidos que le damos a lo que significa mide y 1,60. Ahí todos sabemos que 1,60 es 1,60, lo mandes a donde lo mandes, con los enanos, con los grandes, el tío va a medir siempre lo mismo. Eso es una afirmación.
Entonces, en cambio todo lo demás, el que si es bajito o que si no la va a hacer para jugar básquet, las dos cosas son declaraciones y dentro de las declaraciones en particular son juicios. Juicios que lo están limitando. Claro. Entonces, ¿para qué sirve hacer afirmaciones y juicios? ¿Para qué dirías que sirve? Charlie. No sé. Razones y juicios. ¿Para qué sirve? Para clasificar, ¿verdad? Claro. Vas clasificando y a partir de cómo vas clasificando las cosas, sin darte cuenta, dices, esto sirve para esto y esto no sirve para esto. Y a lo mejor el cabrón resulta que en la Liga de los Enanos hubiera sido el Jordan y tú le cerraste la posibilidad. ¿Se entiende? Sí. Sí. Vale. Bueno, Charlie, ahora te vamos a poner a hacer un ejercicio. Ya estamos. Este está buscando un ratón interno que está buscando. Entonces, a ver, yo voy a hacer una descripción de mí y luego quiero que tú hagas una descripción tuya, ¿vale? Entonces, yo soy español, aunque algunos de mis catalanes digan lo contrario, pero yo sí soy español. Tengo 33 años, ¿no? Soy varón, tengo 2 padres, tengo 2 hermanos vivos y también soy un enamorado de la vida y de toda esta historia del coaching y de poner a pensar a la gente y de todas estas cosas, ¿no? Y luego además me considero un tío honesto y además en general muy abierto, normalmente no me suele parar la boca cuando estoy por ahí conversando con la gente y nada, me gusta mucho también hacer amigos y viajar, me la paso viajando. Este año he hecho yo creo que a lo mejor, no sé, a lo mejor llevo ya unos 40 o 50 viajes encima, me encanta. Y no sé, de lo que más tengo ganas ahora es de, pues por un lado, de que todo lo que estoy haciendo de Aleria se establezca y funcione y crezca, ¿no? Sobre todo porque ya llevo 8 años ahí metido. Y a partir de eso, pues ver qué más se puede ir haciendo, ¿no? Con toda la gente que conozco. Lo que más me gusta del estar creciendo y del cómo va creciendo la gente que conozco, mis amigos y tal, es el ver cómo llegamos a relacionarnos y a ver qué podemos hacer juntos para seguir creciendo. ¿Vale? Esto es una micro descripción mía, ¿vale? Vale. Charlie, hazte una descripción tuya. Yo soy Carlos, soy español, tengo 32 años, tengo un padre y una madre, Bien. tengo un hermano, soy amante de la actuación y del fútbol, soy muy amigo de mis amigos, soy simpático, alegre, sociable, pero soy una persona también que de la nada te puedo dar todo, pero a una mínima que me la hagas te lo quito de golpe también. Soy así, no es rencoroso pues, porque no peleo, sino me separo y ya. Claro. Y nada, después, aparte de la actuación, tengo un negocio de ropa con mi pareja que poco a poco me ha ido gustando. Al principio fue como, pues sí, pues otra manera de que entre dinero, pero después sí le empecé a agarrar un gustillo a la moda y nada, me gusta mucho divertirme, y no sé qué más decir. Como todos me conocen, sí soy una persona con mucho carácter y tengo un alto volumen de voz que muchas veces piensan que la gente les estoy regañando y no. Y una de mis virtudes, que a lo mejor también puede ser un defecto, creo que soy demasiado sincero. Y a lo mejor no debería dar muchas veces mi punto de vista, porque a lo mejor yo lo hago con la buena intención, pero uno no puede medir cómo lo va a recibir el otro. Entonces, y es una pequeña mini descripción de mi persona. Muy bien, Charlie. Parece que la tenías preparada casi. Oh. Bravo. Ya, que le den un Oscar, por favor. También soy alcohólico. Un Y Goya. se para, Vale, muy bien. Entonces, de todo lo que has escuchado de Charlie Boy, ¿qué es una afirmación y qué es un juicio? Vamos a empezar con las afirmaciones, He ¿vale? hecho varias, Sí.
¿De cuál te acuerdas? Venga, vamos a darle un poquito. Es que todavía no sé diferenciar un juicio. O sea, juicio para mí son las cosas malas que dice Negativas. de sí mismo, ¿no? La Para crítica. mí. O bueno, ¿no? Un juicio también puede ser. La crítica, ella por es eso, la muy crítica es buena o bonita, mala. ¿no? Exacto, Como lo que lo describe. exacto. Bueno, la a ver, espera. afirmación siento que es lo mismo. No, es que está hablando de que él tiene un padre y una madre. Eso es una afirmación, Ah, que no es una sí. crítica. Pero ¿y si Que no soy es una amante del afirmación fútbol y decir de la también actuación. Yo tengo un tono de voz muy alto. Eso no es una afirmación. Afirmación porque es está una diciendo- realidad, lo que es, ¿no? Sí. Pero eso, muy alto comparado con qué? Porque si a este lo mandas a Alemania, ¡tah, bah, bah! Soy normal. Sí. No, o hasta Habla bajito. habla bajito, mi amigo. Entonces, la diferencia entre la afirmación y el juicio es que la afirmación es una descripción exacta donde todo el mundo en cualquier contexto debería estar de acuerdo. Todo el mundo debería estar de acuerdo. Claro. Y en cambio, un juicio es más bien una opinión que si lo cambias de sitio, a lo mejor no todo el mundo diría lo mismo que él está diciendo, Ok. ¿sabes? Como el de soy gritón. Para unos es que sí y para otros es normal, Ajá, ¿no? sí. Es un juicio. También depende en el momento que estés, ¿no? ¿De qué? Porque tú, por ejemplo, en el jugador de baloncesto, pues depende de dónde lo pongas. Es una situación. Y aquí el tema del volumen alto, pues depende en qué situación estés. Si estoy en España, pues sería más normal. Como estoy en México, es la diferencia. Exactamente, entonces ¿eso qué es? ¿Una afirmación o un juicio? Un juicio, ¿no? Exactamente, porque es una opinión. Es una calificación que estás dando a algo. Exacto. Alto, bajo, grande, chico. Que la calificación que se le está dando habla más del que la pone que no de realmente lo que está pasando alrededor o del mundo. O sea, lo interesante a distinguir aquí es que el juicio que yo estoy haciendo de lo que está pasando habla más de mí y del contexto en el que estoy haciendo ese juicio que no realmente de estar describiendo una realidad. ¿Sabes? Por, Esa es la diferencia. por tu experiencia en el pasado, que hace rato lo mencionaste. Exactamente. Tu experiencia en el pasado te va a hacer reaccionar frente a un grito que no estás acostumbrado a oírlo porque toda la vida estuviste con monjitas y todo fueran así como no. Claro. Y de repente llega un cabrón que grita fuerte y dices, madre, depende de la experiencia que vives cuando estás atrás. Sí. Muy bien, no, muy bien. Entonces ahora, ¿cuáles han sido afirmaciones de lo que ha dicho? Que tiene un hermano, que tiene Ajá. cosas, que tiene 33 años, 32, ¿no? Está cabrón que tú no. Que es español, y así sucesivamente. Bien, muy bien. Esa es mi descripción, digamos. Ok, Exacto. sí, genial. ¿Y las afirmaciones? Digo, perdón, los Juicios, juicios. Ya juicios. lo iba a preguntar. Ya me la ¿Y los juicios? Y los Me juicios. está afectando la arepa a mí ahora. Lo de que era gritón, ¿no? Ese es el que primero. gritó, Ajá. ¿qué más dijo? Que Que es muy honesto, No está atento, sí. que es muy amigable, que Y- le gusta decir las cosas y que no sabe si es positivo o negativo porque las dice y no sabe cómo la va a percibir la otra persona. Eso se me hace que son juicios. Ajá, claro. Y el de que es alcohólico también. Ah, también ese está muy bueno. Ok. Alcohólico. Que le gusta ser alegre, actuar. Actuar dijiste, Sí. ¿verdad? Es actuar. Ujú. Tú hablas. Actor es una afirmación, ¿no? Ujú. Porque lo hace. Exactamente. Ok. Lo que pasa es que una cosa sería, me gusta la actuación, Y otra me que gusta lo haces. actuar, Ah, soy y otra cosa es decir, soy actor y de eso vivo. Ujú. Si digo soy de actor y de eso vivo, eso sería una afirmación. ¿Por qué? Porque puedo demostrar todo el trabajo que he hecho, que me pagan y que con eso me pago yo mi vida. En cambio, me gusta la actuación, como el gusto es una opinión, eso sería un juicio. Son dos cosas diferentes. ya. Podemos estar diciendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con Carlos cuando dice que él se abre y lo da todo empezando y que de repente, así como te lo doy, te lo quito porque algo no ha funcionado, chao? O sea, ¿qué pasa con las posibilidades con Carlos cuando dice que él es así? Pues yo considero que es muy visceral, porque él no busca la forma en la que entienda por qué se le dijeron, así como él dice,
Hay ocasiones en las que hablo de una forma y la otra persona percibe que estoy agresivo, que soy grosero o lo que soy gritón, ¿no? Por decir algo. Y después él dice que retira a las personas cuando le hacen cualquier mínima cosa que él siente que no le gusta. Ahí yo creo que sería lo mismo. Como es tan honesto en hablar de frente, es tratar de decir, y ya en base a lo que él ya percibe, pues decidir si lo deja o no, pero no se da la oportunidad de hacerlo, creo yo. Cuando dices que es muy visceral, ¿eso es una afirmación o un juicio? Es un juicio. Un juicio también. ¿Qué lo es? Sí. Un juicio, sí. Sí. Vale, porque es una opinión. Ajá. Sí. Porque otra persona podría decir, no, él no es visceral, él está haciendo lo que tiene que hacer y punto. Otro como Carlos dice, claro que sí, brother. Y en cambio otra persona que es más como de trato con la gente para según qué cosas diría, oye, pero ¿cómo lo mandas a tomar por culo así tan rápido todo? Claro. O sea, entonces claro, ahí empieza el debate de sí o no, no sé qué, y cada uno tiene una opinión como tiene ombligo y entonces estamos en una conversación de juicios. Pero yo me refiero más bien a qué pasa con las posibilidades de relacionarse con según qué personas. ¿Cómo? Sí, o sea, tú imagínate que la putada te la hace a alguien que quieres mucho. ¿Qué es eso? O que le has dado mucho. O has ayudado mucho. Ajá. O sea, no es por uno, no, se ha colado en la fila. Pues no, pues me da igual. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando nos metemos en situaciones de relaciones donde tenemos una historia y tenemos un pasado y de repente veo que haces algo totalmente incoherente y decido cortar por lo sano. ¿Qué pasa con el futuro de esa relación? Se terminó. ¿Y qué pasa con el amor que le tengo yo a esa persona? Transforma. Se transforma, claro, se va disminuyendo, ¿no? Me imagino. Ajá. O no lo terminas de curar, también puede ser. Dependiendo de cada caso. ¿Y al final eso en qué se convierte cuando no lo curas? Resentimiento. Sí, resentimiento. En un resentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que sin darme cuenta, lo que yo pienso que yo soy, ¿sí?, me hace actuar de la misma forma cada vez que me encuentro en una situación. Pero realmente Carlos está encerrado en ser siempre así, o podría abrirse a la posibilidad de dar una nueva oportunidad a según qué situaciones y como cambiar ese ser tan tajante cuando hay algo que no le parece. ¿Podría? Sí, depende Todo de el la mundo situación. puede, Pero es que también lo transformo. Bueno, yo hablo por... Ajá, sí, claro, ahora. O sea, yo también lo transformo. O sea, con el tiempo, pues sí puedes llegar a tener una relación, pero no va a ser la misma. Claro. O sea, tú ya vas con tu escudo, vos, Claro. tu barrera. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con el tema de, claro, a partir de esto que ha sucedido, yo entonces ya me manejo con mi barrera, y eso en qué afecta? A mí o a los demás. A ti. ¿Qué me afecta? Sí, puede ser positivo o negativamente. Positivo porque supuestamente si vuelves a dar una oportunidad o lo que sea es porque ya lo has curado, no te importa, simplemente le das menos importancia. Y no te afecta porque tú vas a tener el mínimo trato. Claro, ya hay menos trato. Pero se cierra la posibilidad de generar algo en otro nivel con esa persona. Que claro, también lo estás haciendo por protegerte, ¿no? Porque si ves que hay algo que te está doliendo de esa relación, cortas. Pero todo eso es un mecanismo que en principio, por yo ser así, lo que me provoca es un resentimiento, que al final se convierte, o antes de ser un resentimiento como tal, es un sufrimiento. Y luego ya vemos si es un resentimiento, o una rabia, o una tristeza, o habría que empezar a desmenuzar qué es lo que es. ¿No? Entonces, Estoy de acuerdo. con los juicios que ha hecho Carlos del mismo, ¿qué es lo que se forma? Lo ha dicho él, ahora hace rato. Oye, pues yo soy así, y así, y así, y así, y así, y así. La descripción de todo eso, cuando lo mezclas, eso es... ¿Qué? Pues estábamos hablando, es una afirmación, ¿no? O sea, Ajá. es una afirmación de lo que él dice que es. Pero con todo eso que está haciendo, lo que está haciendo es describir una imagen, Ah, ok. A eso te refieres. ¿sí? Una imagen pública,
Y luego también él, a través de lo que él conversa consigo mismo, él también de los juicios que va haciendo se hace una imagen privada. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa cuando lo que yo sé que los demás saben de mí y lo que yo sé de mí no coincide? ¿Sabes? ¿No te ha pasado alguna vez que dices, oye, pues porque la gente piensa que yo soy así, tengo que hacer esto, pero yo en realidad quisiera estar haciendo otra cosa? ¿Qué pasa ahí? Pues se puedes tener unos huevos y decir me vale gorro y sigo siendo yo, así me vale, ¿no? Ajá. Puede. O puedes tomar algo, a lo mejor algo de lo que crees que puedas modificar para poder interactuar con el otro, ¿no? O sea, con los demás. Pero sería como que dejar un poco tu personalidad a un lado, perdón. Si eso es él, pues no va a tratar de agradarle a todo el mundo. Entonces, o se vuelve una persona que va a la corriente de cómo lo van viendo, o tiene la firmeza y la convicción de ser así, y quien me acepte así, pues está súper, ¿no? Creo yo. Sí, muy bien. Te escucho y te acompaño en eso. ¿Qué juicio podrías hacer de ti que dices que estaría bueno cambiar porque sí te está cerrando posibilidades? Es que a mí me metería ahí un poquito más como en profundo. ¿Qué juicio puedo yo cambiar de mí, Estás hablando. Primero hacer de ti. Primero hacer de mí. ¿Qué juicio haces de ti que sabes que si lo cambias te abriría posibilidades que ahorita no están tan Abiertas? Yo traigo el tema de la salud y lo sabes, Alex, y yo creo qué juicio, bueno, qué cosa en mí puede modificarse, y que he analizado a lo largo de este proceso fue dejar de victimizarme. En el momento que me dejé de victimizar y empiezo a tomar una actitud frente a lo que me está sucediendo, los resultados en la salud fueron diferentes completamente, lo cual modifico y modifico día con día. Pero esa víctima es porque es, entonces también analicé mi pasado y dije, toda la vida estuve enferma, toda la vida estuve así como que, la pobrecita, toda la vida, o sea, tengo un mapa de cirugías impresionante, ¿no? Y entonces volteas y dices, wow, este fue el tope, llegó el cáncer. Entonces al final del día dices, bueno, en la medida que yo siga creyendo que soy la víctima, que soy la pobrecita, que soy la que necesita el apoyo de todo el mundo para poder existir, entonces en esa medida dejas ese juicio y lo modificas y empiezas a actuar sobre ti mismo. Y empiezas a cuidar tu organismo, y empiezas a cuidar tu mente, y empiezas a cuidar tu espíritu, y empiezo a salir adelante en el menor tiempo de lo que he visto en diferentes casos que presentan esta situación. Eso suena. Muy bien. O sea, ¿el juicio que había es el de víctimas? Sí, claro. ¿Y por qué juicio lo ha sustituido? El dejar de buscar que alguien te quiera, o que te ame, o te apapache, o que te esté dando el cariño que tú estás requiriendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Pues me enfermaba. ¿Pero cuál es el juicio que has puesto nuevo? Es actitud, una actitud positiva de cambio, el poder darle a mi vida un mejor enfoque, me refiero espiritual, físico. Pero entonces son acciones. Modificas. ¿Cuál sería el juicio nuevo que has instalado para hacer todo eso? El juicio nuevo, estamos hablando de una palabra que te hable como de... O sea, tú antes te vivías en el ser víctima. Ajá, ¿no? y ahora ya no, ahora pues eres proactiva, positiva. Quererse a sí misma. Quererme a mí misma. Y que no es tan fácil, o sea, día con día me está... Quererte a ti misma, amarte a ti misma, y cuidarte y no estar pensando en función de quién me puede dar para que yo pueda tener una mejor día con día, ¿no? Claro. Porque ni siquiera calidad de vida, un buen día con día. O sea, un juicio de autonomía, de que tú eres capaz de ir a buscar lo que necesitas en vez de esperar a que te llegue. Exacto, de autonomía. Autonomía, y no sé qué tan diferente sea de independencia. Debe haber alguna relación que no lo he visto, pero es autonomía y un poco de independencia en ti. No necesitar de los demás para que tú puedas salir adelante. Ok. Bueno, no sé si lo sabes, pero todos necesitamos de los demás. No, definitivamente, pero que no sea una parte primordial en tu vida. Puedo querer. Bueno, una cosa es la autonomía, que tiene que ver con darme cuenta que yo soy capaz de buscar lo que necesito, de pedir lo que sea que necesite, y otra cosa es la codependencia, ¿no? Que ya es
Pues incluso te decía que con no una sabía patología. cuál era la diferencia entre autonomía e independencia, pero tienes razón, puede ser la autonomía. El que uno mismo pueda proporcionarse, también aceptar. Reconocerse capaz de ir a buscar todo lo que necesita, Exacto. incluso si tiene que ver con relaciones con alguien más. De acuerdo. Pero sabes que también es bien importante eso, no a través de la victimez, porque eso es bien pinche. O sea, Bueno, me es una refiero- forma de manipulación donde Sí, además de estás poniendo de por medio un sufrimiento. Exacto. Ok, muy bien, muchas gracias, Adrián. Ok, ¿tú, ¿cuál juicio tienes tú? A ver, ¿quién más quiere decir algo? Así de un juicio que hagan de, ¿vino? de sí mismo. Yo ya me había- ¿Qué juicio haces de ti mismo que sientes que te está cerrando posibilidades? El mío es crear expectativas, o sea, esperar algo de la gente y al final me frustro de no recibirlo. Ok, Sí, es como por ejemplo en el amor o en tal cosa, que yo en mi mente me creo un juicio y pienso que va a pasar y no pasa y al final yo como que me siento mal, me frustro, Claro. sí. O en las parejas, ok. sí, creo que es eso. Ahorita me di cuenta de eso, pero no estoy como... Tengo que pensar y ver qué es... ¿Y qué otro cómo lo juicio puedo podrías, canalizar. por qué otro juicio lo podrías sustituir? ¿Cómo? Sí, claro, tú tienes el juicio de que vives en la expectativa que nunca se cumple, porque las expectativas nunca se cumplen al 100% y eso te genera un sufrimiento. ¿No? Entonces, ese juicio de estar esperando que el otro haga, ¿sí? O que el otro me dé, ¿por qué lo podría sustituir para que ese sufrimiento desaparezca? Pues no esperar nada de nadie y hacer las cosas por mí mismo. Cuando se va a dar algo, se va a dar sin presiones y sin prisas. Pero bueno, eso es lo que ando ya ahorita en este momento. Ok. Pero sí, no esperar nada de nadie y eso te hace como estar más tranquilo hasta contigo mismo. Vale. ¿Sí? Puede ser eso. Ok. ¿Qué les parece lo que dice Arturo? Bien. Si lo vas a sustituir. O sea, lo normal es que ya sabes, pues. Sí. O sea, ya te diste cuenta. Ok, sí, totalmente. Ahora lo que le queda es trabajar en eso. En lo que va a sustituirlo, ¿no? Que es en que tú no vas a generar esa expectativa, que no va a ser nada fácil. Igual que Sí, no es muy difícil. ¿Cuál sería lo contrario de una expectativa? O sea, ¿qué es lo que haría? No, o a ver, espérame, antes de eso incluso. De pronto también vivo en el juicio cuando estoy en mi expectativa que lo mejor que puede ocurrir es que me dé lo que yo digo que me tiene que dar, que está dentro de esa expectativa que tengo. Pero ¿por qué no hacer un juicio de que la vida sabe más que yo de lo que necesito y que lo que sea que me esté dando o no dando la persona es exactamente lo que necesito para algo más grande que no alcanzo a distinguir? ¿Me explico? O sea, porque yo me encabrono porque tengo la expectativa de que me des o de que seas así conmigo. Y eso no está pasando y entonces obviamente me frustro porque no se cumple con la expectativa y eso es lo que genera el sufrimiento. Pero ¿qué tal si empiezo a pensar en, bueno, pues si esto está pasando así es por algo más grande que a lo mejor no lo alcanzo a distinguir, pero esto necesita ser así? Y explorar el sentimiento que me genera esa situación tal como está llegando para ver qué puedo tomar de ahí. ¿Sabes? O sea, dejar de hacer el juicio de que tú tienes la razón de cómo deberían de ser las cosas y hacer el juicio de que la vida sabe más que tú. Sí, ver por dentro que tal vez no es eso, es algo más. Hay que rascar, ¿no? Así es. Incluso otra parte, ¿no? Que también sería, oye, la otra persona sabe lo que estás esperando de ella, porque normalmente las expectativas son conversaciones privadas que tengo yo conmigo mismo de cómo el otro debería de ser y que además necesitas saberlo sin que yo se lo diga, porque si no, se pierde la magia de lo que yo espero que esta persona sea en la relación que tengo con él o con ella, sin importar si es una relación de amor o de amistad o de trabajo o de lo que sea. Porque normalmente cuando se rompen las expectativas, de lo primero que se habla es de mi incapacidad para hacer pedidos, que ese es otro de los actos lingüísticos. Están las afirmaciones, están las declaraciones, están los pedidos, las ofertas.
¿sí? O sea, ¿qué tanto me estoy abriendo yo, ¿sí? Al desarrollar la habilidad de pedir las cosas, de sostener la emoción que necesito sostener para poderte pedir y ser muy claro con lo que estoy pidiendo para que tú sepas que yo estoy esperando algo de ti? Porque así son las relaciones, todos estamos esperando, vamos a decirlo, inconsciente, aunque en realidad es consciente, ¿no? Aunque no hablemos de eso, ¿no? Cierto grado de honestidad, ¿verdad? Cierto grado de responsabilidad, ¿no? En eso se basan las relaciones, en acuerdos que hay veces que no están puestos en la mesa. Entonces, ¿qué tanto tengo yo la habilidad para hacer pedidos para no vivir en esas expectativas que no se cumplen y entonces vivo en un sufrimiento? ¿Suena? Sí, sí. Sí. Muy bien. ¿Los he dejado pensando un poco? Sí. Sí. Hasta lo Muy que- bien, pues ya está. Oye, hasta lo que dijiste tú te checa, me checó. Sí, sí, sí. ¿Cómo se van? ¿Qué se llevan? Así como que tú digas, ah, mira, me quedo como para masticar esto. Falta ella. Ay. Que le Ay, preguntes no, este- No, es que son 25 minutos. Yo no sé si ya se va a acabar esto. Ya, O ya sea, sé. sí. Llevas 36. 36. Sí. Bueno, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? El ver qué juicio estamos emitiendo sobre nosotros mismos, que a lo mejor podemos sustituir por otro, ¿no? Positivo. Porque nosotros mismos somos los que Tenemos que dar el decimos, cambio. afirmamos las cosas negativas que somos cuando no tendría por qué ser así, ¿no? Ujú. O sea, no tienes que decir, yo soy muy amargada y me cae mal la gente y no sé qué, Ajá. ¿no? Sino más bien decir, bueno, Exacto. soy una persona proactiva, positiva, optimista, Claro, ¿no? Y creer eso mismo para poder eso ser. claro. Porque si crees que eres una cosa, eso vas a ser lo que crees que eres. Ok. Y atreverse, ¿no? Atreverse, como dice él, a que puedas tú hacer el pedido. Porque es el miedo que a veces uno tiene. ¿Cómo le digo? ¿Cómo Claro. le digo, no? O sea, y mejor me quedo callada y le busco otras opciones que son externas a lo que yo soy, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Tú, Charlie? Igual. Lo mismo. Muy bien. ¿Tú, mi Artur? Pues me voy con la conciencia de que ya sé diferenciar el juicio y la acción, que antes no pensaba que, La afirmación. ajá, la afirmación, Ok. no las tenía definidas, pero ahorita sé Venga. que es una cosa cierta y otra solo está en la mente y puede Ajá. jugar contigo. Ándale. Muy bien. Pues muchas gracias, Rafa. Gracias. Gracias. Bravo. Para ver.